Queridas amigas, queridos amigos, un sábado más, soleado felizmente, pero con mucho frío, que a todos nos está haciendo pagar un precio de un modo u otro. Cuidémonos mucho, cuidemos la salud, cuidemos este tema de tanta gente que hoy está padeciendo enfermedades respiratorias complejas, disfonías, en fin, esto que habitualmente José Pedro Varela llamó julio, el mes de las gripes. Aunque aquí no le hacemos mucho caso y por las dudas ponemos una elección para que no sea cosa que alguno se escape de la gripe, con actos públicos de cierre de campaña en las 2 semanas previas a donde se desarrollan las epidemias. Pero bueno, no importa, lo que importa es que cambiemos lo que era en abril para invierno por finalidades que tendremos que cambiar porque es realmente inaceptable. La conversación de hoy la voy a dividir en algunos aspectos, en dos fundamentalmente. Ahora quisiera conversar sobre el tema del próximo plebiscito. Hemos tenido algunos compañeros de todo el país que están en funciones de acción política y comunicación con la gente, tratando de tener más información sobre este tema, sobre el que además nuestro candidato, Yamandu Orsi, y la patriada tienen una posición absolutamente definida. Primero que nada, dejar en claro que la ley que aprobó la coalición de gobierno sobre materia de jubilaciones es una ley insuficiente y, por otra parte, inaceptable. En una palabra, la situación está dada por cuanto no es posible mantener esa ley tal cual está, por la proyección hacia el futuro, pero sobre todo porque además implica ponerse de espalda a lo que es la realidad del sentimiento nacional. Esto requiere un articulador, alguien con la autoridad moral, al mismo tiempo la autoridad técnica y al mismo tiempo el prestigio de la garantía de que una negociación va a tener la conclusión necesaria en beneficio de todos. Por eso le hemos pedido a Yamandu Orsi que lo que él ha propuesto se transforme en una de las cosas fundamentales. Que ni bien obtenga el gobierno nacional, si así todos ustedes lo deciden, me refiero a la ciudadanía nacional, se convoque a un diálogo nacional profundo, no solo para el tema de las jubilaciones, sino para el grave tema que tiene que ver con la seguridad social, uno de los temas humanos más formidables y complejos, porque tiene que ver con las etapas de la vida, todas las etapas de la vida, pero sobre todo con las de mayor fragilidad, que son la del nacimiento y la primera infancia, y que son el apoyo a la familia en esa etapa tan importante. Y ni digo nada si le sumamos los enormes temas demográficos que el Uruguay tiene que resolver. No podemos estar distraídos sobre que tenemos una ecuación decreciente de nacimientos en el Uruguay año a año, y eso es realmente un signo que no puede pasar distraído por las circunstancias del momento. A veces se producen profundas discusiones tan absurdas, o por lo menos tan adjetivas, que no tienen nada que ver con los sustantivos y nos lleva todo el día de diálogo. Creo que, primero que nada, una gran mesa de negociación, presidida por el presidente de la República y delegada en gente con enorme capacidad de negociación y técnica, que no quiere decir que no sean muchos de los que tuvieron la negociación previa. El problema no es la negociación, el problema es el corolario de la negociación. Cuando está el punto de corte, cuando se dice llegamos a un punto y cómo se llega, quiénes quedan por el camino, quiénes se sienten desplazados de la negociación, quiénes no sienten que están plenamente comprendidos en la negociación. Eso es una negociación. A mí me ha tocado construir 7 convenciones internacionales
con gente de religiones, idiomas, modos de vestir, modos de sentir, nacionalidades totalmente distintas, algunas, y hablo de Naciones Unidas, inclusive profundamente antagónicas entre ellas. Y sin embargo, hay algunas reglas que son claras, y esas reglas claras tienen que ver con la construcción de acuerdos que va más allá que la obtención de un consenso. La construcción de acuerdos que no dejen a nadie ni nada por el camino cuando se va a realizar una reforma. Primera cosa entonces, nuestra posición contraria, tal como la ha expresado Orsi, a la actual norma aprobada en materia de jubilaciones, que no de seguridad social. El plebiscito que ha sido convocado por la gremial sindical y por muchos compañeros políticos, incluso de varios partidos, porque no es solo un tema partidario, y que está sin ninguna duda amparada por la buena fe, es decir, ante el exceso de la norma, ante la negatividad de la norma vigente, se pensó cómo poder llegar a una cosa más radical que la dejara por el camino, con una propuesta alternativa. Y ahí empiezan nuestros problemas. Dejado claro que la ley que está no puede mantenerse como está y que hay que hacer otra cosa totalmente, completamente más amplia y mejor. Queda claro que, en opinión de Orsi y en nuestra convencida opinión, no es la reforma constitucional, por mejor motivada espiritualmente que esté, el camino correcto para resolver este problema. Y además porque incluye algunos aspectos que seguramente habrán que ser evaluados de mucho más cercanía, como es el tema de los 20.000 millones de dólares de la SAFAP. ¿Por qué no reforma constitucional? Yo suelo decir, sobre todo en las charlas con los muchachos, en el ámbito que fuere, algunos de ustedes, por razones generacionales, recordamos lo que eran los viejos roperos de nuestros abuelos, ese que tenían en el dormitorio, de tres o cuatro cuerpos, puertas curvas, la mayoría los más de lujo, o como fueren, pero que tenían todos un techo. Y ese techo tenía un borde alrededor, lo que transformaba ese techo en un receptáculo, donde nuestros abuelos ponían las cosas que querían tener más lejos del manoseo cotidiano. Por supuesto que nosotros, los nietos, estábamos siempre curiosísimos por saber lo que había lo de nuestros abuelos o de nuestros padres, en mi caso, arriba de ese ropero. Pero ¿qué analogía tiene la Constitución con el ropero? Y miren por dónde estoy hilando. Es que el ropero es el lugar donde se pone lo que uno quiere cuidar para que no sea maltratado, o sea, tocado indebidamente o usado indebidamente. La Constitución es lo mismo. La Constitución es la norma más sublime que una sociedad puede darse. Es ese techo del ropero donde uno pone los principios fundamentales para establecer la convivencia social y humana y regularla desde un punto de vista democrático, cuando tenemos la fortuna de tener un Estado democrático, republicano de derecho. Justamente tener en la Constitución las cosas que no queremos que se estén tocando a cada rato. Por varias razones. Porque cuando uno pone en la Constitución una norma que va a ser probada, porque tiene muchos puntos que tendrán que ser evaluados con el tiempo, está condenándose a lo peor que puede pasar en la política. La política tiene dos aspectos. La conveniencia, que es lo bueno de una acción, y la oportunidad, que es cuando las cosas se hacen a tiempo. Lo bueno que no llega a tiempo deja de ser bueno o no es tan bueno como pudiera ser. Modificar la Constitución es un proceso largo, como ustedes conocen. Por lo pronto, ahora, si se quisiera modificar la Constitución tal cual se promueve,
y se notara que hay algo para arreglar, bueno, no habría tiempo a la próxima elección nacional, partiendo de la base de que se pudiera, yo creo que sí, en la elección municipal de mayo, habría que esperar una próxima elección nacional en 5 años. Quiere decir que estaríamos pensando en una reforma para entrar a pensar dentro de 5 años más este año que está en curso. A ver, me parece que no es prudente poner en la Constitución una norma que tiene que estar reservada para la ley, como lo estuvo en toda la historia del país. En la historia del país, el tema jubilatorio, salvo cuando se quiso asegurar un tema sagrado, que es el monto de ajuste de las jubilaciones, que toda la vida fue, lamentablemente, un instrumento de regulación que muchos gobiernos hubieron en castigo, en definitiva, o poniendo en las espaldas de quienes son más frágiles, porque ya no tienen otra forma de recurrir económicamente, que son los pasivos. Bueno, el aumento de las pasividades y pensiones reguladas del modo que se quisiera. Ahí sí hubo una norma clara para evitar la arbitrariedad, y eso es otra cosa. Aquí de lo que estamos hablando es de un mecanismo, de un sistema. Bueno, no queremos que ese sistema esté en la Constitución. Esa materia es específica y concretamente de la ley. ¿Está prohibido que esté en la Constitución? Claro que no. Pero estamos hablando de la conveniencia fundamental en cualquier medida política y la oportunidad, porque a este tema le faltan además una serie de medidas complementarias, incluida la no tratada política migratoria. En una palabra, ¿cuáles son los problemas que estamos viendo? El fenómeno de las AFAP. Las AFAP se estima que tienen alrededor de 20.000 millones de dólares. Imagínense, 20.000 montoncitos de $1 millón. 20.000 millones de dólares. Uruguay produce por año aproximadamente 60 y pico de miles millones de dólares. Es decir, que hay ahorrado en las AFAP casi la tercera parte de todo lo que el Uruguay produce en un año en todas las acciones que desarrolla. Lo tenemos claro, 20.000 millones de dólares. ¿De quiénes son esos 20.000 millones de dólares? Pues jurídicamente esos dólares son propiedad de los afiliados individualmente a la FAP, no colectivamente. XXZZ, ellos que han sido cotizantes de la FAP, pudiendo estar obligados, son los dueños de los 20.000 millones de dólares en la cuota que les toca. Uno no puede tocar el patrimonio de otro sin justa y previa indemnización, un principio sagrado de la Constitución. ¿Qué significa entonces? Que si se sacan los fondos de las AFAP, que tienen dueño, pero no todo el fondo, todos los recursos del fondo en cada dinero que le corresponde a cada cotizante. Si es usted, querido oyente, el que tiene dinero en una AFAP, es suyo, incluso es un patrimonio heredable por su familia. Tan suyo es, más allá de algunas opciones de cobro anticipado. No es que esté a favor o en contra de la AFAP, estoy hablando de la realidad jurídica del país. Porque si olvidamos esa perspectiva, todo lo demás se transforma en hipótesis. Y si es hipótesis, menos puede estar en una Constitución. Pero volviendo al punto, la norma propone, en esta propuesta de reforma constitucional, que no vaya todo directo al BPS, que vaya a un fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Una persona jurídica, una entidad nueva, que tiene una personalidad jurídica propia, es decir, es alguien que tiene el centro de la acción y la toma de determinación. Pero en un fideicomiso están el fiduciario que ejecuta, el fideicomitente que ordena, el beneficiario que recibe las consecuencias. A ver, ¿cómo opera esto? Para que el dinero salga de la FAP a el fideicomiso, hay que quitarle la propiedad de la cuota de dinero que tiene, no cuota, de lo que depositó efectivamente o se le retuvo a cada afiliado de la FAP, que hoy es de XX o ZZ, hay que sacárselo de su propiedad
y pasa a ser propiedad del fideicomiso. Y luego viene todo el vínculo con el BPS. ¿Entendimos bien? Vamos a tener gente que va a pleitear desesperadamente, porque está perdiendo a veces sumas de miles de dólares, a veces muchos miles de dólares si los ingresos eran importantes. ¿Se imaginan los juicios que pueden venir hacia el futuro? No solo para el próximo periodo, los que pueden venir. Y con todas las instancias hasta la Suprema Corte de Justicia, esos juicios, hay quien cree realmente que habiendo sido literalmente expropiados, por más que haya una norma que tendría que fundarse en un interés general con justa y previa indemnización, porque a nadie se le puede sacar lo que tiene simplemente por un impulso político mayoritario o con lo que la ciudadanía quiera disponer. En una palabra, el Uruguay enfrenta un desafío terrible en que esas sumas puedan transformarse en una demanda que vaya, colectiva o individualmente, a poder afectar lo que es hoy un tercio del Producto Bruto Interno del país. Es demasiado riesgo. Yo sé que sobre este punto algunos colegas, que además aprecio mucho, tienen algunos enfoques diferenciales. Pero los abogados sabemos algo muy claro. Cuando hay enfoques diferenciales, uno tiene que prever la hipótesis más riesgosa. Yo tengo convicción de lo que estoy hablando. Felizmente la cátedra de Derecho Constitucional tiene la misma opinión. Pero lo que voy es que aún en la duda, que no la tengo y que no la tiene la cátedra, aún en la duda, mucho cuidado, porque uno no puede jugar con estas cosas y poner en riesgo cosas fundamentales que vienen por delante. En una palabra, actual régimen jubilatorio, imposible sostenerlo. Lo que aprobó la coalición es inaceptable. Y ustedes se acuerdan del proceso. Un día, el presidente de la calle Pou fue a entrevistarse con el presidente del Frente Amplio. Dicho sea de paso, aprovecho a felicitar a Fernando Pereira por toda su actividad. Fue un día a visitarlo, a la sede del Frente Amplio, como lo han hecho siempre los presidentes en Uruguay. Es un gesto precioso que nos llena de orgullo ante el mundo. Y le dejó una carpeta, ustedes recuerdan, están las imágenes, con el proyecto de ley de reforma del sistema jubilatorio. Muy bien, lo dejó para estudiarlo, está muy bien. Y fue el propio presidente, mucho mejor. Pero ¿qué sucedió después? Después apareció un proyecto que no tenía nada que ver con lo que dejó el presidente para su estudio. Es decir, con estas cosas hay que tener un enorme cuidado, porque está en juego demasiado para un país, que no solo es económico, es la ansiedad y la preocupación de la gente, como dije, en todo a lo largo de su vida. Cuando es padre de familia, madre de familia, y tiene un hijo y empieza a ver cómo va a ser el apoyo que va a tener, y ni hablemos si la vida le golpea con alguna discapacidad, que más solidaridad tiene que tener y más cercanía. Uruguay ha cambiado los baremos. Los baremos son los índices que se tienen en cuenta para la discapacidad, para pagarle a alguien una compensación. La administración uruguaya ha llegado a la conclusión que hay capacidades remanentes y si alguien perdió un brazo, le vamos a reducir la pensión porque tiene otro brazo con que hacer algo. A ver, ¿estamos pensando bien lo que estamos haciendo? Estos temas pueden estar en manos de estas arbitrariedades. Me parece que, descontando la buena fe, porque no puedo atribuir mala fe, hay aquí una gran diferencia, que es la gran grieta que tiene el país, que no es ideológica como se plantea por ahí. La gran grieta es la diferencia entre los que piensan que hay que crecer para luego distribuir y que no hay nada más importante que reducir el gasto público, achicar el Estado, cortar los beneficios, darle vida a la actividad privada, que sobreviva el más capaz y si no le va bien es porque no hizo lo suficiente, llevándolo a extremos. Pero sobre todo la idea
que se resume en la expresión del Maya Oro. Es el que va adelante y todos los demás siguiéndole, a ver si cae algo de la cámara mañola de la bicicleta. Y la otra concepción, a esta anterior, llamémosle neoliberal, como ustedes quieran. Y está la otra concepción, que es la nuestra, la que es ballista, socialdemócrata, wilsonista, la que es tradicionalmente, frente amplista, por supuesto, serenista. ¿Qué son esos adjetivos? O mejor dicho, esas denominaciones. Son el humanismo traducido a filosofía política. Eso es lo que nosotros sentimos. No hay nada más importante que lo humano. Yo un día le pregunté a Tabaré Vázquez, como se lo pregunté a otros grandes del mundo, para cotejar nuestro modo de pensar, cuando uno tiene la oportunidad de estar cerca de gente de esos niveles, como de Gurría o en fin, de tanta gente, y de otros presidentes de otros países, por nuestro paso en otras actividades. Pregunté dos cosas. ¿Qué es clase media? Y para la OCDE, el organismo poderoso del mundo, en lo económico, el más poderoso que existe, para la OCDE, clase media es aquel que puede resistir 3 meses sin tener ingresos y mantener su vida como la llevaba cuando dejó de tener los ingresos. Es bastante distinto a lo que anda por ahí en los cálculos. Y cuando pregunto qué es el concepto, cuál es el concepto del progresismo, o de que uno quiera llamar la izquierda democrática, en fin, como uno quiera llamar la concepción no neoliberal. Y Tabaré Vázquez me dijo una frase maravillosa. Me dijo, la medida, Alberto, está en cuánto humanismo hay en la filosofía que uno apoya. Y me hace acordar aquel consejo que me dio el enorme Tarigo cuando yo era muy joven y recién empezaba la vida política con él. Me dijo, Alberto, en la vida hay que tener principios, valores, que son muchos, pero uno tiene que elegir un puñado de 5 o 6 y serle fiel toda la vida. Y eso es lo que hace de un partido político, de una ideología, de una persona, y mucho más si es político, alguien confiable. Y uno tiene que tener ese puñado de principios y serle fiel toda la vida, haciendo el mayor de los esfuerzos. Porque además, como dice Sabater, permite que los demás lo reconozcan a uno mismo. Y no haya un Alberto Schiaparelli nuevo, pensando diferente, que a veces se confunde, porque se mide según esté o donde esté. Seguramente va a estar donde tenga más protegidos ese puñado de principios al que uno dedicó su vida y la seguirá dedicando. En concreto, lo que quiero significar es que tenemos que tener una política futura que se compadezca de la gente, que la gente sienta que está para ser protegida, no gratuitamente, no dando concesiones porque sí. Ni hablemos de la corrupción, ni los temas que son materia de otra cosa. Pero sí decirles que este tema del plebiscito sin duda no es el camino, que la reforma al sistema actual tiene que producirse porque lo que se propuso y se aprobó por una mayoría construida, como ustedes saben, que es la coalición multicolor. Bueno, eso no puede ser lo que rija está en la Constitución de la República si lo dejamos puesto de un modo o del otro. Eso que hizo la coalición republicana es inadmisible. Hay que modificarlo de raíz. Pero tampoco queremos que se modifique con una propuesta que ya no se puede tocar y quede arriba, la parte de arriba del ropero, esa que ya no la podremos tocar por muchísimo tiempo. Es mejor lo que propone Orsi, nuestro candidato a la presidencia por el Frente Amplio, que es mucho más que el candidato del Frente Amplio. Es un candidato del país. Nosotros con Gandolfo hemos recorrido el país y tomamos pulso allí de lo que sucede. En una palabra, creo que es un buen momento para la reflexión. No al actual sistema jubilatorio vigente, aprobado por una mayoría construida circunstancialmente,
y no a un plebiscito que establezca un régimen de jubilación definitiva, porque queremos un régimen de seguridad social, negociado, con el liderazgo de un presidente de la República y con lo mejor que tengamos en el país y con todas las áreas que tienen que ver con el quehacer país. Las áreas políticas, las áreas sociales, las áreas gremiales, las áreas que tienen que ver con lo empresarial, los usuarios, los propios pasivos, la gente. Porque también tenemos en juego la etapa de la vida donde la gente ya queda dependiendo de lo que pueda tener de ingresos que no dependan de su propia capacidad de trabajo o de encontrar empleo. Así que, queridos amigos, por ese lado dejar claro que las cosas tenemos que medirlas con mucho cuidado y en este tema la posición del candidato y la posición que ha tenido el Frente, que ha dejado como partido político Libertad de Acción, en uso de esa libertad de acción. El propio candidato presidencial ha dicho claramente que no a la reforma de la seguridad social por la vía de un plebiscito constitucional. Y nosotros lo hemos dicho sostenidamente siempre. Y la Patriada tiene una posición muy clara, porque es el respaldo principal, que no solo tiene que ver con lo cuantitativo, sino también con lo espiritual, con la definición, con la proyección, con el lanzamiento del propio Yamundu Orsi. No es casualidad que en los momentos más difíciles, en las pocas imágenes que ustedes verán por allí, nos van a ver con Gandolfo junto al candidato atravesando los momentos más duros. Queridos amigos, hay otros temas para tratar, solo dejar un saludo a lo que ha sido las palabras de nuestro queridísimo Javier Máximo Goñi desde Estados Unidos, junto al interrogar a Bielsa y las declaraciones del técnico uruguayo en relación a los bochornosos incidentes en ese estadio estadounidense. Lo que pasó con los familiares de los jugadores es indescriptible. Realmente es tema para otro día, pero también es claro que hay que adoptar medidas de seguridad y protección. No puede viajar la familia con sus hijitos, con los seres más queridos del jugador, que está concentrado en la olla presión de un partido por una semifinal, por una final próxima, y saber que tiene en la tribuna a su mujer con su hijo en los brazos, y no tener medidas de seguridad radicales. En ese sentido, la responsabilidad a quien le cabe, pero sobre todo saludar lo que fue el discurso de Bielsa ayer, nosotros que somos tan fanáticos de Tavares y que a tanto también tiene de claro, pero ayer Bielsa fue un personaje a la altura de la historia y nuestro amigo Goñi, nuestro compañero Goñi de ideales, puso en práctica los principios que, como digo, lo acompañan toda la vida y los tiene a la vista. Hizo la pregunta exacta y puso las cosas también en su lugar. Queridos amigos, nos estaremos viendo la semana próxima.